En medio de la paranoia, donde se intentan poner todo tipo de límites para el ingreso de ciudadanos extranjeros, quien provoca este atentado es precisamente un británico. Para poder comprender esta realidad internacional que tiene en vilo a Europa y a todo el mundo, a partir de este episodio y otros que se han generado en los últimos años, vamos a sumar al especialista, licenciado en Ciencias Políticas, Juan Ciuciano. Juan, es un eslabón más en una cadena que pone en evidencia que ninguna medida de seguridad parece ser suficiente cuando hay un contexto político y bélico tan difícil de resolver, ¿no? Sí, en este sentido lo que nos deja claro es que los sistemas de seguridad en Europa tratan de blindarse hacia afuera, pero el problema es interno, en el sentido de que son los propios ciudadanos británicos, franceses, que actúan de esta manera. También no hay que perder de vista de que es una estrategia del ISIS en este sentido, el adjudicarse cualquiera de estos atentados, sean de la naturaleza que sean y sean perpetrados por las personas, sin distinción, digamos, para seguir ejerciendo esta idea del terror todo el tiempo y totalmente impredecible en cualquier momento. Claro, porque la idea de un atentado no tiene mucho que ver con la cantidad de muertos, sino con la espectacularidad y con la paranoia que genera y cuántas veces es transmitido en la televisión, ¿no es cierto? Tiene que ver con el efecto psicológico. Sí, por lo general lo que vemos es que estos atentados se hacen, este último en Londres, en un lugar sumamente turístico, donde los ojos del mundo siempre están presentes, digamos, cualquier persona que viaja a Londres tiene una foto en el Big Ben, o sea que saben que los ojos del mundo están puestos ahí. Parlamento allí, ¿no? Obviamente, con el Parlamento, sí, sí. El tema es ver hasta qué punto esto tiene una connotación también política, en el sentido de que sí es un atentado terrorista, porque hay que a veces ir separando estas cuestiones, que hay gente que por problemas psicológicos por ahí sale, realiza un atentado y por detrás viene ISIS para adjudicárselo y darle este tinte político a un atentado. A lo que sucede con este tipo de episodios tremendos, aberrantes, se suman también conceptos que quienes asumen el poder desde los Estados Unidos, en Europa, van dando mayores eslabones para pensar de que aquí no termina, sino que hay nuevas situaciones que podrían en cualquier momento darse. Esto de que ya piensan en Estados Unidos en profundizar conflictos bélicos, la propia Comunidad Europea analizando la inversión en la OTAN. Sí, digamos, el objetivo del terrorismo, como siempre, es generar esa sensación constante de inseguridad. Entonces, digamos, como sabemos, a mayores niveles de seguridad, menores niveles de libertad. Uno tiene que ir rescindiendo en esto. Esto es lo que le da o le abre la puerta a las derechas en Europa, sobre todo, y en los Estados Unidos. Ahora vemos que hay una serie de elecciones en Europa donde los partidos de derecha están ganando el terreno. Una derecha fascista, ¿no? Totalmente. Que tiene impronta fascista. Lo vimos en Holanda, sucedió en Austria en el momento, Le Pen en Francia, el alcalde de Londres que favoreció el Brexit, que tiene una instancia muy rara, porque su propio origen político es muy extraño, ¿no? Sí, y en este sentido, como te decía, van abriendo estas puertas a la derecha, que lo que trata de hacer es cerrar la entrada a los inmigrantes, pero ya no solo a los inmigrantes, sino comenzar en esto, en investigar a los propios ciudadanos por su origen étnico, por su orientación religiosa, y en función de eso ir rotulando, estigmatizando como posibles terroristas y violando garantías constitucionales que de hecho están en Europa. Claro, porque como veíamos en este caso, este atentado, el último atentado, también sucedió en el 2005, un atentado en Londres perpetrado también por ciudadanos británicos, digo, ¿no? Estados que se blindan hacia afuera, pero que parece que el problema también lo tienen adentro. Sí, y que generan momentos de persecución. Imagino yo que debe ser muy difícil ser un joven entre 15 y 28 años de origen árabe y aunque sea ciudadano francés o británico, andar libremente por las calles de Londres en estos días, ¿no? Digamos, por el hecho de que esta estigmatización constante, que también genera recelos en los propios ciudadanos porque es un modo de exclusión. Y que ya vivían una situación de sentirse parias dentro, a pesar de ser ciudadanos, dentro del contexto social, incluso antes de este auge del terrorismo, de vivir en barrios más empobrecidos,
empobrecidos, de saber que van a acceder a trabajos menos remunerados, de que van a estar siempre condicionados socialmente. Recordemos el momento, por ejemplo, en París, cuando se quemaban automóviles, salían y eran ciudadanos franceses, eran jóvenes de Francia, ¿no? Tal cual, digamos, estos jóvenes que son excluidos del sistema, a los cuales no se les brinda la misma igualdad de oportunidades, los cuales no ven un futuro en esto, bueno, algunos hacen sus reclamos como sucedió en París en ese momento y otros lamentablemente toman esta vía de los atentados para hacerse visibles. Lamentablemente son utilizados también en este sentido por ambas partes. Por el terrorismo, por un lado, y por las derechas para justificar su accionar. Es difícil pensar que con estas posturas antagónicas, digo, el terrorismo siempre busca este tipo de actividades para referenciarse ante el mundo, pero digo, con gobiernos que terminan validando estas acciones, endureciendo políticas inmigratorias, condicionamientos sociales, es difícil saber dónde está la salida, ¿no? Sí, y la cuestión es que, digamos, hoy Europa tiene una situación sumamente crítica con los refugiados. Como hablamos anteriormente, digamos, hoy Europa está viviendo situaciones que hace 70 años no vivía, que es la de tener campos de refugiados en ciudades como París, en Londres, en donde esos campos de refugiados se han convertido en casi unos guetos, alambrados con carpas, en donde la gente está ahí a la buena de Naciones Unidas y a la voluntad de los gobiernos, los cuales no se deciden si tratarlos como refugiados y darles las garantías o clasificarlos de inmigrantes, a los cuales sí se le pueden aplicar normas como la expulsión, por ejemplo. Licenciado, muchísimas gracias por permitirnos explicar, dar una radiografía y entender un poco más esta situación que nos parece en principio tan lejana, porque ocurre en ese norte tan seguro, en esa Europa, en ese Estados Unidos que parecían ostentar niveles altos de seguridad y que hoy aparecen tan vulnerables, pero que terminan condicionando la vida de todos en el momento, porque de eso después surgen situaciones económicas y sociales que impactan en todo el mundo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias.